Dios le bendiga, mis amados hermanos. Amén. Amén. Qué bueno estar en la casa del Señor. Amén, así es. No hay un lugar mejor que usted pueda haber escogido para empezar su semana que en la casa del Señor. Dios nos ha permitido levantarnos de nuestra cama. Anoche nos acostamos. Muchas veces nos acostamos y no sabemos si nos vamos a levantar. Hay muchos que no se han levantado. Pero nosotros estamos aquí porque Dios lo ha permitido. Dios nos ha permitido un día más. Y eso hay que agradecerle al Señor. Amén. No que si Dios nos llama, no sea otra bendición. Porque muchos, sé que, vamos a ser honestos, sé que muchos de nosotros todavía no nos queremos morir. ¿Por qué? Por familia y cosas así. Pero también en nosotros, y debe haber en usted también, en mí y en todos ustedes, el deseo de también encontrarnos con nuestro Señor. Cuando yo oro, yo le pido al Señor, salva lo que Él dice, salvo, y ven por tu iglesia. Porque las cosas no están muy buenas. Pero estamos viviendo un tiempo donde, créanlo o no lo crean, Dios está mandando un avivamiento. Muchos están siendo salvos. Ustedes no sé si saben, pero hay muchos países donde el Evangelio no podía entrar. No creían, miren, en el Señor. Tenían unas creencias bastante supersticiosas, bien paganas y diabólicas. Pero en estos últimos días el Evangelio está entrando. Y los hermanos están predicando de país en país. Y Dios sigue añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. La iglesia del Señor es una iglesia de diversas personas, de diversas nacionalidades. No es como en el tiempo de antes, que estaba el pueblo de Israel y solamente ellos servían al Dios verdadero. Y las otras naciones, el Señor las mandó a liquidar para que ellos no se miren, no se mezclaran, porque Dios escogió ese pueblo. Pero algunas veces parece que es ser injusto esa manera de hacer las cosas. Pero Dios es soberano. Y Dios es todopoderoso. Y cuando Dios hace algo, lo hace con razón. Cuando Dios creó al hombre, fíjese, escúcheme bien. Cuando Dios creó al hombre, Dios sabía que el hombre iba a pecar. Parece ilógico y parece que eso no fue una cosa muy inteligente que hacer, porque si yo sé que algo va a fallar, ¿por qué hacerlo? Te voy a explicar algo. Lo que pasa es que si usted escudriña la palabra de Dios, va a encontrar que dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Es más, que el plan de salvación fue planeado antes de la fundación del mundo. Si Dios hizo un hombre y lo hizo perfecto, ¿por qué tiene que haber un plan de salvación para el hombre? ¿Usted nunca se ha puesto a pensar? Pero sabiendo que iba a caer, ¿por qué lo hace? Son preguntas que probablemente no podemos contestarlas. Pero sé que hay cosas en la Biblia que algunas veces nos dan un poco de luz. Sabemos que Dios le dio a usted y me dio a mí un libre albedrío. ¿Sí o no? Claro, Sí.
para que el hombre pudiera apreciar quién es Dios, tenía que sentir lo que es vivir sin Dios. Fíjense. Porque si yo tengo algo y siempre está conmigo, nunca me va a hacer falta. Pero el día que lo pierda, me voy a dar de cuenta de lo valioso que era esa cosa en mi vida. Por eso fue que el salmista dijo: como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. ¿Y sed de qué? De un Dios vivo. De un Dios vivo. Cuando el hombre, Dios lo hizo, el hombre no tenía sed de Dios, porque Él siempre estaba ahí. ¿Qué pasa? Cuando el hombre cae, sintió la soledad y se escondió. ¿Y qué hace Dios? Sale a buscar al hombre, porque Dios es así. No lo sale a buscar para acusarlo, ni para condenarlo. Sí, para su sentencia, porque Él le había dicho que la paga del pecado debe ser la muerte. Ya eso estaba ahí. El día que desobedecieron, que van a morir. Pero lo llamó y le extendió la mano para restaurarlo. Desde ese entonces, Dios ha buscado al hombre para restaurarlo. Así me ha restaurado a mí, ha restaurado a usted y sigue restaurando a muchos. Pero en el principio, Dios entonces llama a un hombre y lo manda a salir de su tierra y de su parentela. Un hombre pagano. Escúcheme bien. Un hombre pagano. A salir de su tierra y de su parentela a una tierra que le iba a mostrar. Abraham. Y Abraham salió y no sabía para dónde iba, pero fue. Y en esa trayectoria Dios habla con él y le dice: que en él, en la simiente, fíjense, en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. En su simiente. Un hombre que su mujer era estéril, no podía dar a luz, pero a la vejez, ya cuando la mujer no estaba en esos tiempos de la vejez, que no pudo dar la luz cuando estaba joven, imagínense, en el tiempo que ya sí se ve que se son las costumbres de la mujer. Dios cumple su promesa y le dijo que su mujer tendrá un hijo. Él se apresuró un poco y tuvo un hijo con la sierva Agar. Pero ese niño no era el de la promesa, porque le voy a decir una cosa: para ser de la promesa hay que ser legítimo. Hasta en el día de hoy, para tú poder conseguir una herencia de un padre cuando muere, tiene que ser legítimo. Si no, no lo recibe. Pues si usted es hijo de un hombre rico por ahí, que nunca lo reconoció, no se vaya detrás de él cuando muera, porque no le van a dar nada. Porque le pertenece al legítimo. Afortunadamente es así. Pero tuvo uno legítimo con Sara, Isaac. Ahí empezó la simiente.
pero la simiente, en tu simiente, serán benditas todas las familias, todas las naciones. Estamos hablando de quién? De Jesucristo. Dios llama a este hombre y de él escoge un pueblo, el pueblo de Israel. De ahí nace el pueblo judío. Y Dios le promete una tierra. Y ustedes conocen la historia, no voy a entrar mucho en esto, porque saben que llegaron después que llegaron a la tierra prometida, que primeramente fueron cautivos allá en Egipto. Moisés los sacó y fueron allá, buscaron la tierra. ¿Por qué llegaron allá? Ustedes saben lo que pasó con este pueblo. Dios los mandó a liquidar a todas las naciones que estaban en la tierra que Él los mandó. Y habían órdenes de parte de Dios que no podían mezclarse con las otras naciones, porque no eran pueblo. Dios tenía ya su pueblo. Entonces, la gente puede preguntar, ¿por qué es que el Señor no quería la mezcla de esta gente? Porque Él tenía que proteger un linaje. El Mesías tenía que ser puro. Y venía de un linaje escogido. Entonces nace el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Qué pasa? Este pueblo, sabiendo que era el pueblo de Dios, llegó un momento en que ellos se querían ser los mejores. Creo, mire, empezaron a mirar a todos los que no eran judíos como con odio. Pero Dios nos llama a nosotros a que amemos al prójimo. Hoy la iglesia del Señor goza de muchas naciones, no solamente del pueblo judío, no solamente de los hebreos. Aquí en la iglesia del Señor tenemos de todos colores, de todas naciones. Por ejemplo, tenemos puertorriqueños, tenemos dominicanos, tenemos guatemaltecos, tenemos ecuatorianos, a otros tienen africanos, tienen japoneses, tienen... y sigue, porque en la simiente de Abraham, ¿usted me entiende? Fueron benditas todas las familias de la tierra. Y hoy, en la lección de hoy, que es la primera lección del expositor, estudio bíblico número 1, en su expositor, lo tienen, ¿verdad? Amén. Ok. El tema de esta lección es, ayúdenme porque estoy... La iglesia. Gracias. La iglesia, una comunidad multicultural. Debe una comunidad multicultural de muchos. Aquí hay de toda clase de costumbre, de toda clase de tradición. Mira, nosotros todos, nuestros países tienen diferentes comidas, diferentes lenguajes, diferentes maneras de vestir. Cuando yo estaba en Costa Rica, si alguien no tropezaba conmigo y andando en la calle, y yo, pero ¿qué le pasa a esta gente? Pero si yo tropezaba conmigo y le decía, perdóneme, yo me miraba como si yo estuviera raro, una persona extraña. Entonces hablé con una persona, ella me dijo, oh sí, yo sé, yo estuve en los Estados Unidos viviendo un tiempo, ustedes son grandes con eso de perdóname, que si excúsame.
Y aquí son los piscistas, aquí la gente son muy amables. La gente se entiende que fue un error. ¿Te ves? Pero si vienen aquí van a tener que pelear. ¿Te ves? Y yo allá estaba, mira, me da una furia. Te la caga. Y me miraban así, enseñando. Y yo, ¿pero qué le pasa a este? ¿Quiere pelear? Pero es que la cultura de ellos es diferente. Y ellos se reían de mí. Me dice así, eso no es así. Pero, ustedes, también hay palabras. Una hermana una vez predicando dijo una palabrota y la iglesia hizo. Y ella dijo, ay no, dijo algo mal. Ay, perdón, esa palabra para nosotros no es mala. Es una palabra. ¿Entiendes? Pero fíjense, en todas esas diferencias de las personas en nuestras iglesias nos da una ventaja. Porque podemos bregar con la gente en un país que está lleno de diferentes culturas. Y en las iglesias hispanas también. Yo no sé, en la americana yo he visto sí blancos y afroamericanos juntos que alaban a Dios y también hispanos metidos ahí. Pero una cosa de la iglesia hispana, hay tantos hispanos de diferentes culturas en este país, hondureños, dominicanos, puertorriqueños, gente de Centroamérica. Bueno, de todos, siento que cuando hablan, no nos entendemos, pero siempre hay alguien que dice, oh, están hablando así, 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 lo que sea. Podemos predicarle y serle testimonio a muchos con nuestras culturas. También aprendemos de cada uno de nosotros para cuando nosotros tengamos que salir afuera a hablar con ciertos otros que no son de nuestra cultura, sabemos cómo manejarlos. Yo vendía seguros médicos un tiempo y una vez me acerqué a una señora para venderle un seguro médico en un hospital que el marido por poco me da. Porque para ellos es una falta de respeto que yo hablara con su esposa. Yo tenía que dirigirme a él. ¿Entiendes? Pues yo estaba en el otro lado y yo estaba en el otro lado, que sabía que estaban juntos. Y eran gente de como musulmanes. ¿Te ves? Si yo hubiera sabido que esa es su esposa, yo voy a ande él. Pero así está la iglesia de Cristo, llena de mucha gente. Y Dios está salvando de toda clase de nación, de toda clase de religión y costumbre. La iglesia de Cristo es una comunidad multicultural. Aquí no importa el color de tu piel, aquí no importa que usted es hombre o si eres mujer, porque hay iglesias que la mujer no puede la mujer ejercer nada en la iglesia. ¿Entiendes? Pero aquí no existe esto. Nosotros todos somos un solo pueblo. Ya no existen judíos, gentil, hombres, mujeres, todos somos uno, el pueblo de Dios. ¿Entendemos? ¿Entendemos? Amén. Amén. Seguimos adelante entonces. ¿No hay nada, un comentario sobre esto? No lo vayamos. Seguimos. Nuestra base bíblica es Mateo capítulo 2 del 1 al 12. Mateo capítulo 2 del 1 al 12 y después capítulo 8
Escríbalo para que se acuerde, porque unas cuantas referencias aquí. Capítulo 2, del 1 al 12, y después Mateo capítulo 8, del 5 al 13, y después Efesios capítulo 2, del 12 al 16. Porque si usted no tiene su Biblia, su expositor, esto solo tiene que buscar en la Biblia. Es una clase bastante Extensa. intensa. Pero vamos a hablar solamente de los puntos. Porque no podemos, no tenemos todo el tiempo para estar en ella. Entonces, pues, vamos a empezar. Hoy vamos a empezar con el pensamiento central. ¿Quién me da el pensamiento central? Cristo, el deseado de todas las naciones, abrió sus brazos en la cruz para recibir a todos los que quieran venir a Él, no importa de dónde vengan. Cristo, el deseado de todas las naciones. Fíjese, el deseado de todas las naciones. Quiere decir que hay un hambre de Cristo. ¿Usted no ha notado cómo desde que Cristo vino y murió en la cruz, Él ha cambiado la trayectoria de la historia? Todo ha cambiado. Jesucristo, hace cuánto, 2000 años atrás, más de 2000 años atrás, y todavía nosotros estamos aquí celebrando a Jesucristo, y se habla de Jesucristo, y mucha controversia sobre él, el subject, como se dice, el job subject, el tema de Jesucristo. Muchos piensan que, bueno, es una historia que alguien se inventó. Otros sabemos que es la verdad. Pero mira, hasta en la arqueología que decían que no existía, han encontrado ya evidencia de que la persona de Jesucristo sí existió. Nosotros sabemos que existió porque lo dice la palabra de Dios. Y porque nosotros hemos experimentado salvación y una vida nueva en Jesucristo. También el hambre del mundo, de todas las naciones, en querer saber quién es Jesucristo. Las naciones por allá siempre han tenido sus propios dioses. Pero en este ayudamiento que está pasando por el mundo entero, Jesucristo está llegando a la vida de muchas naciones. Y la gente le están dando un deseo, le están dando hambre, ansia de buscar al Señor. Porque Él es el deseado de todas las naciones. Jesucristo abrió sus brazos en la cruz del Calvario para traer a sí mismo a todo ser humano. A todo ser humano de toda nación. El que quiera venir, venga. Ya Él no dice, no, tiene que ser judío. No, es para todo el que quiere venir. No importa de qué país sea. No importa de qué creencia sea. Cuando tú llegas a Cristo, Él transforma el corazón. Y pone, mire, en ti la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, todo cambia. La palabra de Dios puede llegar a ti y tú aceptarla
y tú no cambias. No, imposible. ¿Cuántos han experimentado un cambio desde que llegaron al Señor? Amén. ¿Y cuántos aquí desean al Señor? ¿Cuántos lo deseamos? Yo lo deseo. Amén. También. Mi deseo es estar siempre en su presencia, hacer su voluntad. Y cuando fracaso, me siento mal. No sé si usted se siente mal, pero yo me siento mal. Pero Dios mandó a su Hijo para restaurar lo que se había perdido, reconciliando al mundo. Cuando se dice el mundo, es el mundo y su plenitud. Como dice la palabra de Dios, todos los que habitamos aquí en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Y vamos al texto ahora. ¿Quién me lo lee? Dice así, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y No, el no, reino no. de Dios. No. ¿No el texto ahora? Ajá. Vosotros. Espérense, hermano, ya que estaba en el 2. Vosotros. Gloria a Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora alcanzamos misericordia. ¿De quién está hablando esto? Está hablando de Jesús. ¿De quién? De Jesús. Habla de Cuando se nosotros. refiere que nosotros, es nosotros el Ajá, pueblo. el pueblo. Nosotros. Sí, cuando se refiere a vosotros, es a nosotros, el Ujú. pueblo de Dios. Está hablando de nosotros. Nosotros no éramos pueblo. No, antes no éramos. Todos lejos. ¿Verdad que no? No, porque Efesios lo dice claramente. Vosotros que en otro tiempo andaban nosotros en deleites sin pecado. Era porque ¿Para quién vino Jesucristo? Your question. Jesucristo vino ¿Para quién vino Jesucristo? para vosotros. Dígame usted. Para nosotros, para Ajá. salvar las almas, Ajá. para los Eso- cautivos, esa era la para- correcta. Yo he preguntado a esa gente, me dicen, vino para los judíos. No. Jesucristo vino para nosotros, para todos nosotros. Es verdad que vino a su pueblo, por medio de su pueblo, y ellos no le recibieron. Mas todo aquel que le recibió, él le dio ¿qué? ¿De ser qué? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Ese era el plan de Dios. El pueblo de Dios, Israel, pudiera haber aceptado a Jesús. Y ellos le hubiera tocado el trabajo de predicarle el evangelio. Pero este pueblo desde el principio, oiga, que es rebelde. Le mandaban profetas, yo le mandaba profetas y los mataba. Una rebeldía, y seguían así. Y estaban esperando el Mesías. Y cuando el Mesías llegó, tampoco lo quisieron. Pero Jesucristo vino por todos nosotros. Y mire, no éramos pueblo porque no éramos los escogidos, pero íbamos el pueblo. Porque en tu simiente, ahí está. El pacto abrahámico nos tocaba a nosotros también. Y con perdón, el mismo Jesús vino le predicaba a los judíos, y como los judíos no lo querían, entonces dijo, bueno, pues me voy a los gentiles. Y se iba y predicaba a los gentiles. Y los gentiles lo aceptaban.
el pueblo judío, fíjese, no quisieron, mire, fíjese, mire, escucha esto bien, y que esperaban el Mesías. El Mesías llegó, no lo quisieron, pero tampoco querían que los gentiles tuvieran. Así mismo. Ellos no aceptaban lo que tenían, mira, pero tampoco querían que otros lo tenieran. Hay gente así, que no aceptan lo bueno, pero no quieren que el otro lo acepte tampoco. Yo nunca se he encontrado con gente así. No come ni deja comer. Oiga, Ajá. no comen Ni dejan y me dejan comer. Así mismo, antes había una frase que decía, tú eres como el perro hortelano, que ni come ni deja comer. Oiga, así estaban los judíos. Sí, No comían, pero no dejaban comer tampoco. esa es la verdad. Cuando llegó, mire, cuando Jesús estaba caminando por las calles de allá del pueblo de Jerusalén y todos esos sitios, que llegaba la gente que eran gentiles, se le acercaban. Los primeros los fariseos decían, si supiera quién está hablando. Así mismo. Y si dice que es profeta, porque ellos se creen ser el nene lindo de Jehová. Y Jehová no tiene nene lindo, ni niño, ni animado, ni animado. No. Vosotros sois el pueblo de Dios. Todos juntos, en armonía. La palabra de Dios dice en los Salmos: mirad cuán bueno y cuán delicioso es A los hermanos juntos, habitar los hermanos juntos en armonía. en armonía. Un solo pueblo. Dios quiere que su pueblo, judíos y gentiles, juntos. Amén. Pero yo digo una cosa, Diga. con perdón, si hubiese sido por los judíos, el evangelio no llega a América ni al mundo, porque ellos se quedaron centralizados allí nada más para ellos. Allí no salieron, no se esparcieron. Ahora, excepto de Pablo, que llegó a venir hasta, sí dicen que llegó a venir a España. Bueno, el asunto de Pablo, Dios les escogió para eso. Le dijo que lo iba a mandar a los gentiles. Le era un instrumento. Instrumento escogido me es Escogido de Dios para llevar ahí a los reyes y a los... el evangelista del Nuevo Testamento. Fue que esparció Sí, Señor. el evangelio. Y por eso muchos judíos estaban en contra de él. Sí. Porque decían, ¿qué hace este con esta gente? Pero él estaba cumpliendo el mandato de Dios. Ahora yo digo, los judíos o eran torpes o eran egoístas. Porque nada más lo querían para ellos. Es que hay que entender algo del pueblo judío, fíjense. Que son era una costumbre que venía por mire, años y años y años y años. Que ellos eran los escogidos. Y no se les permitía mezclarse. ¿Usted me entiende? No podían tener, mira, no podían, hasta en los templos habían, mira, estaban separados. Los que no eran judíos, los que judíos no podían estar en el mismo lugar. Entonces yo vengo con esa costumbre de mucho tiempo. Es difícil poder romper con estas costumbres. No entendieron a lo que el Mesías venía a hacer. Ellos creían que el Mesías venía para liberarlos a ellos
de un gobierno solamente. Pero no entendían que Él venía a librarnos de esa discriminación, a unirnos como pueblo y a salvar y restaurar lo que se había perdido. Seguimos adelante. Pero esta costumbre se rompe desde el mismo Jacob. Porque Sí, los pero siguientes- acuérdese que por eso ellos pagaron un precio muy caro y fueron llevados cautivos a Babilonia por estar mezclándose. Es difícil. Hay que entender también al pueblo de Israel. Es como cuando Jonás Dios lo mandó a Nínive. Ellos no estaban supuestos a mezclarse con ellos, entonces Jehová le dice, vete a Nínive y predica a esa gente. Entonces yo digo, pero un momento, por eso que la gente dice que, le estaba hablando a ustedes hace un tiempo atrás, que la gente dice que Dios no hace ciertas cosas, no puedo poner a Dios en una caja, mira. Oh, es porque Dios no hace cosas que en contra de la palabra. Hay algunas cosas que parecen que están en contra de lo que Él ya le estipuló. Porque, ¿qué hace Jonás metido en Nínive? Usted ve. Aunque Jehová lo mandó, pero ya había órdenes que no estaban ni supuestos ni entrar ahí. Entonces, pues, no es fácil. Hay que, aunque los mandamientos de Jehová, mire, hay que obedecerlo, pero hay que ser muy cuidadoso cómo lo miramos. Porque desde el principio, usted ve eso de Nínive, desde el principio Dios quería a todas las naciones unidas. Pero hay que entender el propósito de cómo Dios hacía las cosas antes a como después fueron en el Nuevo Testamento. Habían propósitos. Y eso es donde queremos llegar. Vamos a los objetivos. El primer objetivo, ¿quién me lo lee? Analizar la necesidad que tienen de Dios todos los pueblos de la tierra. Analizar la necesidad que tienen de Dios todos los pueblos de la tierra. ¿Qué es la necesidad que tienen todos los pueblos? de Dios. Pero ¿qué es la necesidad de Dios que tienen todos los pueblos? Salvación. Salvación. ¿Qué más? ¿Alguien? Analizar la necesidad Que tienen de Dios. que tienen De Dios. de Dios todas Todos los pueblos de la tierra. los pueblos de la tierra. Todos estamos perdidos. Necesitamos de Cristo. De la salvación. No importa quién sea. Todos tenemos algo en común. Es que nacemos bajo el régimen del pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la única manera de conciliarnos con el Padre es a través de Jesucristo. Por eso es que todos los pueblos de la tierra, no importa qué raza sea, qué continente, todos necesitamos a Jesucristo para ser salvos. Necesitamos la salvación, como dijo Juan, como dijo usted. Necesitamos ese arrepentimiento. Necesitamos la misericordia de Dios. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, mire, todos estos pueblos estuvieran, mire, destruidos hace tiempo. Porque una cosa que Dios odia y abomina es la idolatría. Y casi todos estos pueblos son idólatras. Lo que es la India. Si usted va a la India y se come una vaca, usted se chavó. Porque se lo van a comer usted. Usted se comió la vaca, le comió el Dios de ellos. Sí. Había un evangelista que iba a la iglesia que yo iba y venía, el hermano Ajax. Ajá. Y él decía, hay que tener cuidado cuando vaya a la India. Porque si usted no va, reparado por Dios, se lo van a comer. Y él es pastor allá. Y está bajo persecución y le han matado mucha gente. Y a él no le gusta tener para matarlo porque no quieren el evangelio. Y él voy para allá, para la India. Y ese muchacho bonito que cogen en la India, muchachos. Oiga,
Esos países son así. Yo fui a Venezuela, en el campo misionero, estuve en Venezuela, y llegué a un sitio donde lo que habían eran unos altares en una montaña, y había sangre, y cosas tiraditas. Me decían, aquí traen la gente para sacrificarla. Aquí sí, la gente se la llevan, y se roban la gente y la traen aquí en los tiempos de sacrificio y la sacrifican acá arriba. La idolatría está tremenda. Los haitianos. No se vaya muy lejos que en Puerto Rico la santería está aquí acá. No, allá eso de santería ni hablar en Santo Domingo. Sí, esos países son así. Da mucha santería y eso que se ha predicado mucho, se predica el evangelio, acá en la capital, gracias a Dios que en la capital es otra cosa, ahí hay muchas iglesias, hay mucho evangélico. Todos estos países necesitan de Cristo. Pero los campos, después los campos son medio difíciles. Necesitan y hay que hablarle al Señor para que el que entre allí entre con la protección de Dios, porque no todo el mundo puede ir a estos lugares a predicar el evangelio. Entonces hay una necesidad en el mundo. Hay una necesidad en el mundo para llevar el evangelio, y se está llevando, fíjense, hoy en día por las emisoras, evangelistas que salen, misioneros, y Dios está salvando las almas. Pero hay una necesidad de Dios y todos los pueblos. ¿Cómo llegar? ¿Cómo hacerlo? No solamente estar en la iglesia predicando, pero hay que salir. Y la necesidad primordial es la salvación. Amén. Amén. Amén, hermano. All right. Segundo punto. ¿Quién me lo lee? Dice, valorar el privilegio que tenemos ahora de pertenecer al reino de Dios. Valorar el privilegio que tenemos ahora de pertenecer al reino de Dios. Dice el privilegio, no dice el derecho. Hay mucha gente que se creen que el privilegio es un derecho. El privilegio no es un derecho. Usted y yo somos privilegiados. Y somos privilegiados porque no lo merecemos esto. Usted no se merece esto. Esto no es por derecho. Esto es un privilegio de pertenecer al reino de Dios. Mucha gente se cree que se lo merecen. Y quieren darle, ¿cómo se dice? Órdenes a Dios. Yo tengo el derecho, por si usted no ha oído eso, gente predicando. Usted como hijo de Dios tiene el derecho. Usted no tiene ningún derecho. Usted no tiene ningún derecho. Usted es hijo de Dios por la misericordia de Dios. Usted no puede estar con esas cosas. Yo tengo el derecho. ¿Quién se cree que es usted? Y se ponen a decirle a Dios, porque yo decreto. Y yo, como yo lo decreto, va a pasar. Yo voy a mandar la palabra. Y Dios tiene que hacerlo. Porque yo soy hijo de Dios. Y tengo el derecho de hacer un decreto. Mire, cállese la boca. Usted no tiene derecho para nada. Usted es hijo de Dios por misericordia y es un privilegio. Eso me molesta.
oiga, se paran en los púlpitos a decirle a la gente que este es el derecho de ellos. ¿Usted los ve? Mire, en los púlpitos así, mire. Así están porque tienen el derecho. Gloria a Dios. Yo voy a dar un decreto aquí. Mire, iglesia, yo decreto que va a caer una hora de bendición. Y si usted da 200 pesos, yo le voy a dar 400. Yo lo decreto. Y los hermanos, ay, 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 ay. Y todo el mundo corriendo dando sus $200. Porque es un decreto. Y después usted lo ve en la casa llorando porque no pueden pagar la renta. Y le dice, Señor, tú tienes, es el derecho mío que tú me des $400. El reino de Dios no es tu derecho. Es un privilegio que Dios nos otorga por medio de su gracia, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos saben que eso es así? Amén. ¿Alguien tiene un comentario sobre eso? ¿Nadie tiene comentario? Pues seguimos entonces. El objetivo siguiente, ¿quién me lo lee? Hacer uso de la variedad de nacionalidades en la iglesia para completar la gran comisión. Haciendo uso de la variedad de nacionalidades en la iglesia para completar la gran comisión. ¿Quién me da un ejemplo de cómo se usa la variedad de nacionalidades en la iglesia para completar la gran comisión? ¿Alguien puede imaginarse un ejemplo? ¿Nadie tiene idea? ¿O no entiende? Hacer uso de la variedad de nacionalidades en la iglesia para completar la gran comisión. Hermano Cristo, ya nosotros haciendo. ¿Ah? Para hablar la gran comisión. La gran comisión es evangelizar, hablar las naciones de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en grupo, ¿verdad?, de nacionalidades diferentes, muchísimas veces nosotros habla uno de su tema que sabe en su idioma de ellos. Y nosotros en el idioma español hablamos en el español, los que están en el otro sitio, así sucesivamente se va dividiendo esta gran comisión, trabajando la obra de Dios. Exacto. Hay variedades de nacionalidades aquí en la iglesia. Entonces, como estaba hablando anterior, hay diferentes costumbres, diferentes dialectos. Probablemente yo salga fuera de la calle a predicarle a un guatemalteco y no me entienda. Sí. Porque mi dialecto puede ser un poco diferente. Cuando estuve en Venezuela, habían palabras que para ellos eran muy ofensivas. Allá no se pudo usar la palabra, mira, bizcocho. Y una vez una hermana nos trajo un bizcocho, un pastel. Y nosotros comimos de ese pastel. Y cuando fuimos al culto de la noche, el pastor nuestro que fue con nosotros tomó la parte. Entonces lo que pasa es que la palabra bizcocho es la parte de la mujer femenina. Entonces el pastor se para y toma la parte y dice: Dios le bendiga, hermano, estamos tan agradecidos. Estamos tan agradecidos porque mire, la hermana Iraima, ay, ese bizcocho que nos dio, qué delicioso estaba. Eso causó en la iglesia, hermano, mire. Todo el mundo, y
y la hermana estaba, mire, con la cabeza bajada. Y el pastor de esa iglesia le gritaba a mi pastor y le decía, hermano, diga pastel, por favor, diga pastel. Hermano, eso es Costa Rica, que usan esa palabra así. Eso es Venezuela. Ah, Venezuela. Ay, por eso uno tiene que saber, señor, el país para la nación. ¿Usted me entiende? Ahora sí, hubiera sido alguien de allá, sabe cómo expresarse. En la iglesia tenemos que tener toda clase de gente y saber cómo expresarnos. Claro, claro. Ahora, cuando las nacionalidades diferentes están en una iglesia, ya ellos entienden porque pasa tiempo y ellos vienen a acostumbrarse y aprender cómo, si esto es una iglesia dirigida por unos puertorriqueños y dominicanos, sabe cómo hablamos. Entonces, ellos también entonces pueden aprender y también pueden dirigirse a esas culturas. Pues hay que usar toda variedad, hermano. Todo este tipo de variedad, las comidas también, porque si yo voy a invitar a un hermano a mi casa que viene de otro país, porque quiero tener una confraternidad con él, pero hay ciertas comidas que para ellos son ofensivas, y yo vengo y le doy esa comida a ellos, probablemente voy a tener un problema, porque algunas comidas se consideran ser comidas que son usadas en servicios religiosos y de diferentes sectas de ocultismo. Hay gente que no come cerdo, lo encuentran como una ofensa muy grande. Y usted invita a un judío a su casa a comer, usted no le puede dar cerdo. Y los adventistas tampoco comen cerdo. Y toman café. Pero usted me entiende. Hay que usarla, hay que aprender, mira, cómo usar de las variedades diferentes de las nacionalidades en la iglesia, ¿verdad que sí? Amén. ¿Entendemos? Yep. Ok. Gloria a Dios. Vamos aquí entonces a entrar. Gloria a Dios. Mire, hermano, acuérdese de algo, mire. No importa, mire, que uno, mire, no importa que uno sea gordito, que sea flaquito, que sea mellado. Oiga, que sea negrecito, blanquito o la grasa. Porque de qué pueblo vengamos, hermanos. Nosotros todos estamos siendo llamados a formar parte del reino de Dios. Para trabajar juntos. Dios continúa añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Y son gente de diferentes naciones. Si usted no se lleva con el prieto, mire, que va a tener problemas. Está en pecado. Esa gente que dice que somos morenos africanos. Yo no me llevo con ellos, mire, arrepiéntese. Porque Dios no nos ha llamado a mirar gente por la raza y hacer un juicio contra ellos. Porque de toda raza y toda cultura hay gente mala y hay gente buena. ¿Usted me entiende? La gente dice, yo no paso a los salvadoreños. Pues, y yo no paso a los mexicanos. ¿Y por qué no? ¿Te pasan a ti? Usted no es perfecto. Yo no soy perfecto. Nosotros estamos buscando la perfección por medio de Jesucristo. Y en la iglesia del Señor, usted se va a encontrar con toda clase de personas. Y no solamente de raza, de costumbre,
y de ciertas disciplinas. Tengo esa gente que dicen, yo no voy a la iglesia porque hay unos punches hipócritas ahí. ¿Usted no lo ha oído? Hipócritas los hay aquí, allá. Entonces, ustedes se van a encontrar que la palabra de Dios dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Pues hay mucha diferencia, no solamente en nacionalidad y cultura, sino también en costumbre. Hay malas costumbres y hay buenas costumbres. Apégase a la buena costumbre. Y oiga por el que tenga mala costumbre, olvídese. Y seguimos adelante. Amén. Dios nos ha llamado a paz. Dios nos ha llamado para que estemos juntos. En esta clase vamos a ver ciertos personajes que Mateo nos presenta a los magos del oriente, que no eran judíos. Nos presenta a Herodes el Grande, que tampoco era judío. Nos presenta a un centurión, que tampoco era judío, era italiano, porque era romano. Gente que no eran del pueblo escogido. Y Mateo los tiene aquí y siempre hay un propósito por el cual esto se presenta. Mateo, muchos dicen que los que escribieron los evangelios no conocieron a Jesús. Hay mucha controversia sobre eso. Muchos dicen que el libro de Mateo no era discípulo de Cristo. Otros dicen que sí. Bueno, yo lo que sé es que Mateo escribió. Creo que era discípulo de Cristo. Y escribió entre los años 50 y 60 después de Jesucristo. En otra palabra, que él conocía de lo que él hablaba. Y también tenemos a Pablo, que está en esta lección, que escribió por allá por el año 62, durante como el tiempo 62, después de Cristo, cuando fue su primer encarcelamiento allá en Roma. Imagínense. Los que están escribiendo aquí vivieron este tiempo y saben lo que pasó exactamente. Bueno, la iglesia de Cristo, como estamos hablando, es una iglesia multicultural, nacional, una comunidad de mucha gente. Tenemos de todas las naciones, como le dije, de todos los países. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el deseado de todas las naciones y Él nos atrae y está trayendo a todos. Como le dije, que Dios había hecho un pacto con Abraham. Y él le dijo, si usted va a Génesis 22, 18, usted lo va a ver claro. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa se cumplió en la persona de Jesucristo. ¿Cómo que se cumplió en la persona de Jesucristo? Porque si no fuera por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no hubiera sido bendita ninguna de estas naciones. No hubiera sido ofrecida la salvación a ellos, pero por el pacto abrahámico
Jesucristo vino y murió, restauró a los seres humanos con la salvación, y todo aquel que le acepta y lo confiesa viene a ser parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios aquí? Amén. Jesucristo vino a traer paz entre todas las naciones. Usted no ve cuántos países hay en contra del otro. Ahora mismo tenemos un problema con Irán. ¿Usted no vieron qué pasó ahí? El presidente está mandando las tropas para Irán. Probablemente tendremos una guerra que salga después de esto. ¿Usted ve? Y todo porque la verdad esto es una cosa entre naciones que no se llevan, están en contra de cada uno. También vemos que aquí en los Estados Unidos están peleando los negros con los blancos. Si la policía arresta a un negro y la policía blanca, hay un gran problema. Hay un gran problema porque entonces dice que todo es racismo, aunque si el problema del arresto fue justificado, es un problema, porque todos se odian. La discriminación. Pero Dios vino a unir un pueblo. Mateo nos enseña en esta lección que vinieron mucha gente diferente a Jesús. Porque aquí hablan los tres magos, no sé si eran tres, porque como le enseña que había mirra, incienso, y todo el mundo dice que son tres, y hasta le pusieron hasta nombre. Y dicen que ese es Gaspar, Melchor. Y le dicen a otro Chori. Mira, hermano, hay muchos casos aquí en Mateo, y no solamente en Mateo, pero en Lucas también, donde gente que no eran del pueblo escogido vinieron a Jesús buscando ayuda y Jesús le ayudó. Pero aquí vemos la historia de los magos del oriente. Vamos a leer en el expositor, vamos a leer del primer versículo aquí, que es el versículo, de un momento, hermano, del versículo 1 al 11. ¿Quién me lo lee? Del 1 al 11, ¿quién me lo lee? Diga, hermana, lee. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Fíjense, aquí Mateo enseña que vinieron del oriente
hombres sabios, magos, y venían en busca del rey que había recién nacido. Venían en busca de Jesús, el rey de los judíos. ¿Y venían a qué? Adorarle. Venían a adorarle. No vinieron porque era algo del gobierno, porque era un rey que había nacido. No, ellos venían en un acto de adoración. Cuando usted se llega al Señor, acuérdese que usted viene ante un rey. Usted no puede venir así sin respeto, o como si viera a ver cualquier persona que va a ver a Donald Trump, o viene a ver al diablazo, a mi Di Blasio, ni a Cuomo. Usted viene a ver al rey de reyes y señor de señores. Quiere decir que usted tiene que venir con un acto de oración y de ofrenda para él. Entonces, ellos vinieron para adorarle. Muy interesante. No eran judíos. Escuche eso. Eran del oriente. Se cree por muchos estudiosos que esto es gente sabia. Venían de un sitio como Mesopotamia, porque la palabra mago o magi es la palabra sacerdotal para los sacerdotes y gente sabia de Persia y de los caldeos. Entonces no eran gente judía, pero habían escuchado de alguna manera de el rey Mesías que iba a nacer. Ahora, ¿cómo es posible que hubieran escuchado sobre esto no siendo judíos? Acuérdese, hermano, que el pueblo de Israel, o de Judá, fue llevado a cautivo a lugares como lo que fue Babilonia, que vino a ser de los persos, los caldeos, y tuvieron un tiempo por allá. Estoy seguro que probablemente de ellos hubieran oído las profecías de esta gente judía. También probablemente hubieran encontrado con las profecías, por ser que ya ellos tenían gente en ese lugar, y probablemente por años y años se hablaba de los judíos. Pero fueron, mire, allá a Jerusalén. ¿Cómo se enteraron? Yo no lo sé. Pero llegaron. Probablemente habían escuchado donde la palabra de Dios dice que alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Todos los reyes de la tierra. Oh, gloria al Señor. O probablemente hubiera escuchado de la estrella de Jacob. En el Números capítulo 22, versículo 17, donde habla que levantará el cetro de Israel
que levantaría la estrella de Jacob. Y ellos, teniendo ninguna garantía para dónde iban, salieron en fe, mostrando una fe muy grande, siguiendo una estrella que le guiaba por el camino. Muchos piensan que esta estrella era la luz que le guiaba, era como la columna de fuego que guiaba a Moisés por el desierto, que por el día era una columna de nube y por la noche era una columna de fuego. Pero sabemos que era una estrella y brillaba y los llevaba. Y ellos, teniendo esto como solo su garantía, salieron y vinieron de largo camino y tuvieron que pasar por lugares que eran muy peligrosos, donde hay animales, serpientes, y hasta gente que pueden asaltarlos, pero iban de camino a Belén. Porque cuando uno quiere buscar a Dios, usted va a hacer lo que tenga que hacer. No importa dónde usted esté. Es la persona que realmente quiere buscar a Dios, va, aunque tenga que ir de lejos. Diga, hermana. No, quiero dar una explicación sobre la estrella que tengo en la Biblia. Que mire que dice la estrella cuando los magos vieron la estrella. Mire cómo dice. Dice aquí, el versículo 2, dice: su estrella hemos visto en el oriente, como estudiosos y conocedores de las estrellas. Los magos observaron un fenómeno inexplicable en los cielos, que de alguna manera interpretaron como una señal del nacimiento del rey de los judíos. ¿Pero, hermano? Sí. Ellos vieron esa señal. Claro que sí. Ellos eran inteligentes. Entonces la referencia del versículo 1 al rey Herodes el Grande, haría su visita anterior al año. Sí. Eso sea que ellos vieron esa estrella y entonces una señal. Sí, la palabra magos nos explica que eran gente sabia, que eran gente que eran estudiosos, astrónomos de las estrellas. Muchos dicen astrónomos, yo no sé, pero yo estoy seguro de donde venían, tenían unas creencias que eran bastante, algunas veces eran paganas y supersticiosas, pero habían entendido la estrella. Por eso creo que habían conocido el capítulo 22 de Números, donde habla de la estrella de Jacob. Pero mire, salieron, y el que sale a buscar a Dios le encuentra. Le encuentra. Otra vez cuando estaba yo en Venezuela, yo me acuerdo que allá no es como aquí, que aquí los hermanos no vienen a la iglesia, ellos no lo van a buscar. Si la guagua no viene, no lo van a buscar. Allá en Jerusalén no iba el camello de la iglesia a buscarlo. El camello de la iglesia no iba. Y si tenían el camello solamente podía dos personas, uno en cada uno así, mientras el otro la empujaba. Mira. No, entonces no existe. Pero en Venezuela iban hasta en barquitas y por monte, tú lo veías, toda esa gente cruzando, venían de lejos para el culto, para buscar a Dios. Cuando usted quiere buscar a Dios y sale y está determinado, lo va a encontrar. Y estos gente que no eran del pueblo escogido estaban determinados a encontrar al rey de los judíos para ir a adorarle, porque sabían que este era el Dios verdadero. Ellos entendían que
el César no iba a ser el que iba a gobernar a Israel por todo ese tiempo, por la eternidad. Levantaré cetro, el cetro de David, y era permanente, dice la palabra. No iba a ser por un tiempecito como Herodes, que tampoco era gentil, no era judío, era idumeo, era domita, que se apoderó del reino por estar ahí, mira, como digo yo, aquí lo por mí, como están lambiendo ojos al César. Él y sus padres, que le quitaron el gobierno a los macabeos. Estudie la palabra para que usted vea. El tiempo neotestamentario, para que vea. La guerra de los macabeos. Pero vinieron. Y la palabra dice que la reacción de ellos fue que se regocijaron cuando vieron al niño, cuando se paró la estrella que les llevó donde estaba el niño. Ellos se regocijaron. El rey de Herodes, en cambio, se turbó y quería que ellos le dijeran a él dónde estaba el niño. Que hipócrita. Le dijo: diré para yo también ir a adorarle. Agarrarlo y fusilarlo. Era para fusilarlo. Muy religioso, ¿verdad? Eso es lo que eran egoístas. Mandó a buscar a todos los sacerdotes y los escribas, los que conocían la palabra, para que le dijeran sobre la profecía, para poder usarla, a ver cómo obtener ventaja. Parece a muchos en las iglesias de hoy que cuando quieren hacer algo, yo necesito dirección de Dios. Y busquen aquí la palabra. Mira, hermano, le voy a enseñar. Hacer un poco visual. Hacen así, miren. Ese no. Este concuerda con el otro, sí. Este aquí hay que darle una cruz, porque ese no me conviene. Con perdón, a ustedes esos pastores le van a arrancar la cabeza. Usan esta Biblia para ver la escritura, para hacer lo que le conviene. Entonces echan para el lado lo que no le conviene y usan la palabra. Dicen: pero yo leí la palabra de Dios, Dios me habló. Porque ahí está la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voz de Dios. Y Dios me dice que todo me conviene. Sí, pero no dice que todo lo puedo hacer, todo es lícito, dicen. Yo pues lo puedo hacer. Sí, pero mira más para adelante, que dice que no todo no todo conviene. Porque esa parte hay que dejarla por fuera. Dios es amor. Cuando fuego consumido hay que dejarlo por fuera. Porque no le conviene eso no es para mí. Otros dicen: escucha esto bien, porque yo lo he oído. No es porque yo me lo estoy inventando. Dicen: mira, fíjate, Frankie, yo entendí algo de la palabra de Dios. Es que yo puedo desear la mujer ajena. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia me dice a mí que no desea la mujer de mi prójimo. Pues si la mujer no es ajena, si esa mujer no está casada, yo puedo desearla. La cosa es no desear la mujer ajena. Pues yo no puedo desear la mujer ajena, porque puedo desear la mujer que no sea ajena, porque ella está libre. Pero tú estás casado, sin vergüenza. No, pues la palabra de Dios me dice que no desea la mujer ajena. Pues yo no puedo hacer, pero puedo desear la mujer que no es de nadie. Si está soltera, yo la puedo desear. Y que está casado, sin vergüenza. Gente que usa la palabra de Dios y estoy hablando serio. Eso es un charlatán. Otro me dijo:
Dios permite que yo tenga más de una mujer. Por eso es que los hombres de la iglesia han tenido más de una mujer. Lo que pasa es si puedo mantenerla. Por eso la Biblia dice, cuando predica, que el obispo sea marido de una sola mujer. Porque si usted está en la iglesia y tiene más de una, usted puede ejercer en la iglesia, pero no puede ser obispo. Miren esta interpretación. Si eres miembro que tiene más de una mujer, puede ser miembro y puede ser cristiano, pero no puede ser obispo. Pues si quiere ser obispo, tiene que dejar todas las mujeres y quedarte con una solamente. Oiga, esta interpretación. Hay gente que usa la palabra para lo que le conviene. ¿Usted me entiende? Entonces, pues aquí vemos que vinieron gente del oriente a adorar a Jesús, que no eran pueblo. Pero que los que eran pueblo se turbaron. Los magos vieron la estrella y rápido, mire, creyeron en la profecía. Es decir, que los magos estaban más pendientes que los mismos judíos. El mundo está más pendiente de la venida de Cristo que la iglesia. ¿Usted no me cree? Yo he visto gente en el mundo que me han dicho, ay, el mundo se está acabando, voy a tener que arreglar mi vida. Y los hermanos de la iglesia están cantando. Pero, ¿qué pasa? Leen la Biblia, hablan de las profecías, pero realmente no la están esperando. Algunos dicen, ay, que no venga todavía. Y el mundo está esperando. Creen en la palabra, hay muchos estudiosos, hay muchos teólogos, hay muchos doctores, hay muchos apóstoles, con muchos nombres. Hablan lindo, pero no están esperando la venida del Señor, la segunda venida. Pero el mundo está en expectativa que algo va a pasar. Y están empezando a unirse a la iglesia. Hay que estar como estaba la samaritana cuando Jesús se encontró con ella y comenzó esa conversación. Fíjense lo bonito de ella. Ella dice, yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Es decir, que esa mujer aún no era judía, pero estaba pendiente a la venida del Señor. Así tenemos que estar nosotros, pendientes a la profecía de que viene otra vez. Santo, aleluya. Viene, santo. Qué bueno es que yo lo estoy esperando. Sí, hay que esperarlo, eso no es un cuento, aunque no duremos sobre la tierra ese tiempo, pero viene. Pero viene, santo. Y las naciones lo están esperando. Está a la puerta, gloria a Dios. Pero tenemos que seguir predicando. Santo, alabanza. No se queda aquí en la iglesia, hermano, tenemos que seguir en la calle. Tenemos que cumplir con la gran comisión y de hacer discípulos a todas las naciones. Todas. Seguimos adelante, hermano. Hermano, espérense, déjame yo dar una explicación. Dígame. Muy bonita. Esta es una clase muy bonita que usted se entra dentro de ella y ve la esencia de esta clase tan bonita. Porque entonces, hermano, el rey Herodes se creía como que era el rey, él era el patrón, él era el todo. El que mandaba. Sin embargo, mire, como los magos, cuando ellos fueron guiados por esa estrella, lo llevó directamente a donde estaba Jesús. Qué bonito es el Señor. Hermano, él se creía el absoluto, el rey y todo. Los magos entonces que vieron esa señal, solamente ellos con su inteligencia, ¿quién se la dio? El mismo Dios se la dio, gloria a Dios, santo. Y fueron derechitos donde estaba la casa, donde estaba la madre, y ellos se fueron preparados para adorarlo y con su mirra y con todas sus cosas. Qué bonito. Fíjense. Qué bonito es. Creo Creo que así también nosotros nos dejamos pedirle a Dios que nos deje guiar así, en esa bendición linda que
Es y una fe y la mantener esperanza de Dios. esa fe y esa esperanza y esa de ilusión de si voy a llegar allí, donde el hermano, voy a llegar por aquí, a llevar la palabra, predicarla con amor y con confianza y fe en el Mire, Herodes era tan prepotente y tan malvado que aún asesinó a 3 de sus hijos. Porque él lo encontraba como una amenaza a su reino. Mató 3 de sus hijos Sí, señor. porque lo encontraba como una amenaza. Imagínate cómo este hombre era y los judíos le tenían miedo. Porque si le entraba un coraje, acababa con todo el mundo. Mató 3 de sus hijos. Por eso fue que el Señor le dijo a los magos, cuando encontraron al niño, le habló a ellos, le dijo que no volvieran donde estaba Herodes, sino que siguieran. Con perdón, dijo Augusto César, óigame, el rey de Italia, emperador de Italia, dijo que prefería ser un cerdo Oh, sí, y sí. no ser hijo de Herodes, Sí. porque había matado 3 hijos. Y Herodes, cuando averiguó que los magos se habían ido, se enfureció, se agitó. ¿Y qué hizo? Sin saber si el niño había nacido o no, mandó a matar a todos los niños Todos los niños de esa edad, ay, ay, de la edad de 2 años Para abajo. para abajo. terrible. Una competencia de locos. Sí, era un loco porque va Pero fíjense, vamos él se alborotó y Jerusalén también se alborotó, se turbó cuando averiguaron del Mesías. Era para ellos regocijarse que había llegado el Mesías, pero como que ellos se turbaron. Ahora esta gente que no eran del pueblo vinieron a adorarle. Muchas veces nosotros que somos del pueblo ahora no hacemos lo que tenemos que hacer, mientras la gente del mundo que no le está haciendo al Señor siempre está agradeciendo a Dios. Yo he visto gente que no dicen gracias al Señor que me dio esto, no dicen nada, pero usted ve a esta gente que del mundo que le dan un premio. Primeramente quiero darle gracias a Dios, que es el que me permite tener esto. Si no fuera por Dios, yo no fuera nadie. Ahora aquí le dan un premio a un cristiano y empieza a darse pompa a él. Bueno, este premio que tengo aquí, yo he trabajado mucho. He pasado mucho tiempo en el estudio grabando, escribiendo música. Sí. Rompiendo Y esta canción me vino una vez que yo estaba en la casa pensando, se me cayó el plato. Y yo dije, ay, se cayó el plato. Ah, ¿cómo sería la vida que se le rompe a uno, verdad? Y vino con esta canción, mira, salió número 1 del Billboard. Y ahora, mira, estoy recibiendo, y le doy las gracias a ustedes, que son mis fans. ¿Y qué es esto? Y el Señor está ahí esperando. No dicen nada para Dios. Yo he visto eso en premios de música cristiana. Es embarrassing. Es vergonzoso, hermano. Da pena. Pero esto, gente del mundo que unas veces tienen más agradecimiento de Dios que los mismos cristianos. Dios tenga misericordia de nosotros. Sí. Seguimos, hermano. Necesito que alguien me lea aquí de Mateo 8 al 11. Mateo 8 al 11. Mateo capítulo 8, versículo 8 al 11. Aquí en el expositor, leo del expositor. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo.
Solamente di la palabra y mi criado sanará. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Fíjese. Aquí vemos al centurión romano. Otra persona que se acercó a Jesucristo, que no era del pueblo judío. ¿De dónde era, hermanos? De Italia, de Roma. Era un general Romano. italiano. ¿Usted ve lo que yo estoy diciendo? Este hombre, no siendo judío, se acerca a él. Y mira con el respeto, hermano. Sí, señor. Mira con el respeto que El él... hombre tenía bastante fe. Ajá. Tenía fe el hombre. Porque la palabra, la expresión de la palabra de él, se ve que era un hombre de fe cuando dice: no, di la palabra, no soy digno que entre en mi casa. Di la palabra y mi criado sanará. Óigase, no le dijo ni esta, sino dijo: no soy digno de que usted entre en mi casa. Di la palabra y mi criado sanará. Eso no, óigase, eso es lo que se llama tener fe. Tener fe. Y fíjense, este era un hombre que era un centurión, Ser un centurión romano. tenía cargo, gente bajo él. Fíjate, en Capernaum, que era una ciudad muy importante en los tiempos de Jesucristo, allí estaba el comercio, hermano. Allí se hacía el comercio, toda movilización se hacía a través de Capernaum. Mire, era el cruce del camino ante los pueblos. Si usted va para un pueblo o para el otro, pasaba por Capernaum, porque esa región norteña de Palestina, y allí había un ejército militar donde el centurión gobernaba. Y le voy a decir, mire, este hombre se acerca y demuestra que una fe que no se encuentra en el pueblo de Israel. Así es. Pero era un hombre que simpatizaba con el pueblo de Dios. Porque para acercarse al Señor, hablar, algo tenía que saber él de este pueblo. Algo tiene que haber escuchado él de Jesús por tener tanta fe. Así es. Por eso yo le digo, algunas veces el mundo tiene más fe que los cristianos. Dice que él había adquirido conocimiento de la palabra. El centurión había adquirido Claro. conocimiento de la palabra. Ese tenía conocimiento porque tenía mucho tiempo en En base a Israel. ese conocimiento, Era romano. Así es. Claro que había tenido conocimiento. Si no, no se hubiera acercado a Cristo. Hay otra expresión en la Biblia, muy hermosa también, de una mujer que tenía a su hija enferma y ella estaba mirando cuando llegara Jesús, y cuando Jesús llegó, ella se le acercó y le dijo la necesidad que tenía. Y Jesús le dice: no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Y dice la mujer: también los perrillos comen de lo que se cae de la mesa. Oiga, eso es una admiración para Jesús. Le dijo: vete, y su hija será sana. Es una es todo la maravilla. fe, señora, Tener la fe. para creer en Dios, para amar a Dios. ¿Eh? Es todo la fe. Seguimos, bueno. Sí. Por usted no ve a mí mismo un hombre con un pulmón dañado, lleno de cáncer, y Dios me tiene caminando. ¿Quién me tiene caminando? No, a mí quién más, Bueno, yo tengo que mantener mi fe en el poderoso. Yo no olvido, yo me quedo mirándolo a él, a pesar de que yo le doy gracias a mi Dios
que yo tengo mi fe. Yo tengo mi fe, la gloria de Dios. Seguro. Yo nací con esa fe, la gloria de Dios. Pero yo lo miro a él porque él para él está como si en su vida Como no tuviera nada. nada de esas Pero cosas. bueno. Miro la televisión, hermano, y cuando ve que los niños dicen que tienen esas cosas, dice, oremos por ese niño. Pero entonces, él mismo como que él mismo se da esa fuerza. A veces yo lo miro así y el enemigo le pone alguna vez quieren entrar esas dudas, hermanas, ¿sabes? Pero ahí mismo viene esa fuerte fe y digo yo misma, no, Señor, tú hablaste a mi vida, yo te creí a ti, te sigo creyendo. ¿Ves? Fíjense, Ya sé todo. este hombre había adquirido su conocimiento probablemente por el Antiguo Testamento, que era lo que había. Pero si usted va a Lucas, usted ve que aquí dice que él vino, pero Lucas no dice que él vino. Lucas dice que fue el vino por medio de un intermedio para pedirle esta petición a Jesucristo. Entonces uno de sus ancianos fue que hizo la petición, que aún enseña más fe. Y usted sabe ya lo que le dijo, haga pipo, tengo gente abajo, yo no soy lo que usted entra a mi casa. Yo tengo gente que dicen, ve aquí, yo le digo, vaya aquí, vaya allá, vaya al otro, y ellos me enseñan a mí. Yo soy hombre que tengo gente de autoridad. Pero manda tu palabra. Y tu palabra, así mismo. Manda tu palabra. Porque ustedes saben que el que manda la palabra de Dios, mire, la palabra de Dios es poderosa. Claro. Y si Dios manda la palabra, así será. Hermano, y también le da una confirmación era al Señor de que yo también fui un jefe de una compañía italiana. Y entonces cuando él le dice, hagan esto y esto y lo otro, yo lo hago. Sí, ya mencioné Le dice eso, Jesús, hermana. Él lo mencionó ya. Ah, ok. Sí, Gracias, ya lo mencioné perdona, eso. perdona. Y yo tengo gente de autoridad. Yo soy el que. Yo soy el mero mero. Y Dios me dio la palabra y así mismo fue que pasó. Y no era judío, era gentil. Así mismo. Y también está el caso de la mujer sirofenicia, que le pidió a Jesús sobre un milagro para su hogar, Sí, para su hija que estaba enferma. que tenía una hija que estaba enferma, y él dijo que no le echaran Que no era lícito dar el pan el pan de los hijos a los perrillos. de los hijos a los perrillos. Y esta mujer dice, sí, Señor, Así mismo. pero también los perrillos comen de las migajas que caen De la mesa. de la mesa de su Señor. Oh, gloria a Dios. ¡Qué fe! Sí, así mismo. Gente que no eran del pueblo. Así mismo. Y el Señor le dijo, espera un momentito. Acuérdese lo que le dijo al italiano. Que él llegue a Jerusalén. Yo he visto tanta fe. Así mismo. Y a esta mujer también le dijo algo similar. Así es. Porque es que el que le cree a Dios recibirá su milagro. Pero óigase bien, hoy en día, óigase bien, habemos tan discípulos tan delicados que si se nos dice una cosa así, ni volvemos a la iglesia. Bueno, lo que pasa es que esta gente entendían, Bendito sea Dios. esta gente sí entendían que eso era verdad. Sí. Ellos entendían eso. Pero era tanta la necesidad que a ellos no les importaba. Así es. Tu necesidad tiene que ser tanta que no te importe lo que tengas que hacer para recibir tu bendición. Así mismo. Así esa es la verdad. Si usted se va a poner a ofenderse, nunca recibirá su bendición. Esa es la verdad. Porque algunas veces Dios tiene que quebrantarnos y humillarnos, quitarle nuestra arrogancia, Así es. para que podamos entender que el que se ensalza Será humillado. será humillado. Humillado, así, ensalzado será. Hay gente que, como dije la otra vez,
que siempre están yo tengo, y no tienen nada. Cállese la boca. Todo lo tiene Dios. Amén. Amén. Vamos al último versículo. Aquí, Efesios, capítulo 2. Capítulo 2, ¿qué dice ahí? 2:12. 2:12. ¿Quién me lo lee? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros, ¿ya lo saben? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cuántos aquí estaban sin Cristo? Amén. En aquel tiempo, ¿cuánto es aquel tiempo? En aquel tiempo cuando yo no conocía al Señor. Exacto. En aquel tiempo. Y estábamos alejados. Sí, Señor. No éramos pueblo. No éramos pueblo, hermano. You read 13 also, right? Yes. No éramos pueblo. Estamos lejos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Gracias a Dios que yo vine a hacer pacto, parte del pacto de la promesa. En tu simiente serán benditas todas. En tu simiente serán benditos los dominicanos, los puertorriqueños, los hondureños, los guatemaltecos, los africanos, todos. No se deja nadie fuera. Estábamos alejados, pero el Señor, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nos alcanzó y nos hizo pueblo de los judíos y los gentiles, de estas dos partes. Dios hizo un solo pueblo para que nosotros vivamos juntos en armonía, y porque somos ahora la novia de Cristo, esperando llegar a la boda del Cordero. Somos un solo pueblo. ¿Cuántos son pueblos de Dios? Amén. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habíais sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la sangre de Cristo? Fuimos comprados por un precio muy alto para que todas las naciones fueran unidas. Y estas no son las Naciones Unidas que tenemos aquí, que en vez de estar unidas están divididas. Todavía siguen peleando. Pero el reino de Cristo verdaderamente es las Naciones Unidas. Que no hay quien la divida. Porque lo de Dios en Cristo
somos uno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sigamos adelante, predicando el Evangelio a toda criatura, Amén. a todo, de toda nacionalidad, Amén. Gloria a Dios. porque eso nos llamó el Señor. Amen. Una pregunta, un comentario. ¿Estamos claros? Amén. ¿Entendieron? Amén. Pues entonces vamos a despedirnos. Somos hermanos, ¿saben cómo? Somos ciudadanos, dos veces, ciudadanos americanos, pero la ciudadanía de Cristo es la más importante para todos nosotros. Amén. Gloria a Dios.